Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 23 de septiembre de 2020. La revolución fundamental en nuestra serie, estamos en campaña. Revolución es voluntad para iniciar, continuar y terminar la vida en plenitud. Estamos en la parte del acróstico de la palabra revolución que usa la sílaba vo de voluntad. Algunos tienen miedo a cambiar cuando deberíamos tener pavor por seguir iguales. Gilberto Gutiérrez. Hoy es el día 10. Voluntad para iniciar. Juan capítulo 5, versículos 1 al 14. Una vez más, el milagro en Betesda. Voluntad. Realizar una revolución requiere el atrevimiento de iniciar. Jamás han dado medallas a los que no compiten. Nunca ha llegado a la meta de llegada quien no salió de la meta de salida. Se dice que el primer paso siempre es importante y la gravedad del asunto estriba en que el primer paso siempre es el más difícil. Se trata de una ley natural de la inercia. El primer empujón debe ser más fuerte si queremos mover un cuerpo que ha estado estático antes. Tal vez a eso se refería el Señor cuando dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Se refería a los atrevidos, los arrojados y valientes que se lanzan en ocasiones lo hacen antes que los demás, primero que los demás. Estos vienen a ser los precursores de toda faena, los innovadores, los revolucionarios. Y hablando de revolucionarios, ahora que estamos meditando en la revolución fundamental, se hace necesario reflexionar en la voluntad que se requiere para iniciar. Vayamos a la historia de este milagro una vez más, ahora en una versión diferente. Encontraremos voluntad para iniciar. Dice así el texto. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sanado? El enfermo le respondió: Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita y mientras yo llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Por eso los judíos decían que el que fue sanado por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en el estanque. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Esto es la Biblia de las Américas. Evidentemente aquel hombre no había podido realizar lo que se suponía que le hacía estar en ese lugar. Aquello del ángel y el agua removida. La leyenda decía que de tiempo en tiempo un ángel descendía al estanque y removía el agua y que el que bajaba primero quedaba sano. Seguramente que tenía desventajas por su parálisis. Además, no tenía quien lo bajara, según él mismo dijo al Señor. Pero en 38 años no había podido hacerlo. No podemos evitar suponer que le faltaba voluntad. El primer paso siempre es el más difícil, por eso podemos ver el espectáculo de la indecisión en algunas escenas cotidianas de la vida. Como la joven a la orilla de la alberca de agua fría, contando 1, 2, 3, una y otra vez sin lanzarse. Por eso podemos ver al jovencito siguiendo a quien considera la mujer más bella del mundo, sin animarse jamás a pedirle que sea su novia. Por eso podemos ver al escritor sentado frente a la computadora o su máquina de escribir, sin escribir una sola letra. Bueno, tal vez el título solamente, pero nada más, y es su libro nuevo. Por eso podemos ver al religioso que ha descubierto que no cree lo que le enseñaron,
pero no se anima a dar pasos en pos de una nueva fe que le han compartido. Por eso podemos ver a un país estancado en la pobreza, en la inseguridad y la pasividad, porque nadie se atreve a dar el primer paso hacia una verdadera revolución. Voluntad para iniciar significa estar harto del no poder. Aunque no respondió en forma inmediata, porque aquello de estar sano era un verdadero reto, como ya hemos dicho en los devocionales anteriores, el hombre fue confrontado con su situación y seguramente experimentó el dolor y la impotencia que significaba depender de los demás para ir de un lado a otro y para valerse por sí, perdón, y para valerse por sí mismo en la vida, para no valerse por sí mismo en la vida, insisto. Seguramente experimentó el dolor y la impotencia que significaba depender de los demás para ir de un lado a otro, en lugar de valerse por sí mismo. Dicen por ahí que el pueblo finalmente se levanta en armas cuando tiene hambre. Es decir, que la hartura de una situación nos motiva y en ocasiones nos obliga a dar un primer paso. Mejía Godoy, el músico de la revolución sandinista en Nicaragua, escribió alguna vez: un tiro 22 que nace desde el primer corazón torturado da en el blanco, da en el blanco. Es más certero que las balas disparadas sin amor, sin odio. Por supuesto que hablaba de una revolución violenta, una revolución de muerte, una revolución de odio, pero sí lo que dice es cierto. Es el corazón más que el fusil lo que hace el cambio, lo que se atreve a hacer un cambio. Hay ocasiones en la vida en las que hay que pararnos firmes en el dolor, la pena y la amargura para dar pasos para salir adelante. Juan Manuel Serrat dijo en una de sus canciones: bienaventurados los que se hallan en el fondo del pozo, porque de ahora en adelante solo salen mejorando. Definitivamente la incomodidad es la motivadora de las revoluciones de cualquier nivel. Sentirnos cómodos es el ancla del estancamiento. Si usted se siente incómodo con alguna situación, si ya está harto de algún problema, seguramente está en la posibilidad de dar el primer paso para revolucionar su vida. Dar el primer paso para poder es estar harto de no poder. Así que voluntad para iniciar significa estar harto de no poder. En segundo lugar, voluntad para iniciar significa creerle a Dios. La mayoría de las personas creen en Dios. El problema es que no todos le creen a Dios. Hay un ateísmo intelectual de aquellos que dicen que no creen en Dios. Seguramente saben que hay un Dios, pero no se atreven a reconocerlo y se ocultan tras el snobismo de negarlo. Sin embargo, eso no es lo más terrible. Algunos dicen que creen en Dios, o sea, que creen que sí hay Dios. Algunos incluso tienen religión y realizan algunos rituales religiosos, pero, y este es un pero de verdad grande, no le creen a Dios. Por ejemplo, lloran desconsoladamente cuando se muere un ser querido. Y dice usted, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, no tiene nada de malo llorar, pero llorar desconsoladamente sí tiene mucho de malo. ¿Acaso no creen que en la eternidad, donde está Dios, está su familiar que ha creído en Dios también? No hay nada de malo en llorar, pero quien le cree a Dios seguramente con paz, con esperanza y no con desconsuelo. Otro ejemplo, si decimos creer en Dios, ¿por qué mentimos? ¿Por qué envidiamos y hacemos cosas a escondidas como si supiéramos, como si no supiéramos que Dios nos ve? Tenemos que reconocer que hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Aquel hombre discapacitado necesitaba llevar a cabo un extraordinario acto de fe. Jesús le estaba dando una orden que nunca nadie le había hecho antes. Nadie le había ordenado tal cosa. Levántate, toma tu lecho y anda. Nadie le había dicho eso jamás en la vida. No parece que esas hayan sido las palabras adecuadas para alguien que tiene 38 años de estar paralítico. Sin embargo, eso le dijo el Señor. Y él tomó la decisión correcta. Hizo un intento y ante la sorpresa de todos se levantó y cargando su lecho, caminó. Hay montones de cosas que Dios quiere que sucedan, pero no suceden sencillamente porque nadie da el primer paso. Hay bendiciones que se quedan en el cielo estancadas, atoradas, porque nadie en la tierra decidió dar el primer paso para recibirlas. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero para ello necesita un ser humano que se atreva a dar el primer paso y seguramente el Señor se encargará de lo demás. Demos el primer paso, Dios nos ayudará a dar los demás. Así que sí,
Voluntad para iniciar significa creerle a Dios. En tercer lugar, voluntad para iniciar significa comenzar a vivir lo que Dios ha dicho. Levantarse, tomar su lecho y andar para aquel hombre había sido imposible por 38 años. Sin embargo, en ese momento comenzó una nueva vida. Estaba harto de no poder y le creyó al Señor, ya dijimos, y comenzó a vivir de acuerdo a lo que el Señor le había dicho. Comenzó a vivir como un hombre que tenía los pies firmes y sanos. Comenzó a vivir como siempre había querido y no había podido. Si usted le pide al Señor que le ayude a bajar de peso y somete a un régimen alimenticio y de ejercicios físicos, pues debería comprarse un nuevo guardarropa, ¿no cree? Si le pide al Señor un nuevo empleo y está haciendo lo que le corresponde para conseguirlo, también debe hacer planes para usar y ahorrar el dinero que va a obtener en ese trabajo, ¿no cree? Es decir, que si es convocado por su comunidad para orar para que llueva, por causa de la sequía que hay en la ciudad, yo digo que debemos llevar paraguas. Comience a gozar desde ahora la salud, la prosperidad, la novia o el novio, el esposo o la esposa, el trabajo, las vacaciones o lo que sea que le ha pedido al Señor y que usted está seguro que es la voluntad de Dios, dárselo. Desde que Dios lo dice, un asunto se convierte en verdad y nosotros podemos comenzar a gozar la bendición de inmediato, aun cuando no se haya realizado eso todavía. La Biblia está llena de cosas que Dios ha dicho respecto a nosotros y estas cosas están esperando que nosotros creamos y comencemos a disfrutarlas. Déjeme compartirle solo unas cuantas de esas cosas que Dios dice que usted y yo podemos disfrutar. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si le creemos a Dios, podemos andar en paz, con tranquilidad y gozo, aún en medio de esta pandemia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Si le creemos a Dios, podemos superar el temor, el dolor de esta pandemia y el peligro de muerte que todos experimentamos a cada instante. Pero si tendré vida eterna, ¿cuál es el problema? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Perdón, no necesito explicar eso. Salmo 128, 1 al 4. Bienaventurado el varón bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, del 1 al 3. Esto es una verdad revolucionaria. De hecho, esta es una verdadera revolución. Pero se requiere que pongamos nuestra voluntad para iniciar. El primer paso es muy importante. También el segundo y el tercero, pero el que más cuesta trabajo regularmente es el primero. Tengamos voluntad para iniciar. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo el empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10 en la Nueva Versión Internacional. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto. Y les comparto que tengo ahora el libro antiguo, la primera edición del libro La Revolución Fundamental, porque se terminó la nueva edición. Se terminó, ya no hay. De hecho, me quedaban tres de esta versión, y ya lo mandé a la oficina para que los que todavía lo querían lo puedan adquirir. Por eso tengo esta, pero esta es la primera edición del libro La Revolución Fundamental. En realidad es la segunda edición. Hubo una primera anterior en 2 tomos. Nos vemos el día de mañana. Por eso seguiré leyendo los devocionales, porque sé de algunas personas que no tienen el libro y como no quiero que se pierdan esta parte esencial de la campaña, que es la vida devocional, por eso seguiré leyendo el libro hasta que todo el mundo lo tenga. Hasta pronto.